Bueno, pues lo primero, yo ya conocía esta obra, la había interpretado en la escuela, en Madrid, y hice el papel de Adela. Y bueno, pues lo primero que me fijé fue en el contexto histórico de esta obra, dónde sucede esta historia, que en este caso fue en la España profunda, qué se vivía en aquella época, quién políticamente, socialmente. Y luego, bueno, pues cuando ya me situé en el contexto, me fijé en el texto, la historia que contaba, las palabras que cada hermana o cada personaje hacían para definir a mi personaje, decían de martirio, y desde ahí empecé a construirlo. También se dice que Martirio tiene joroba, se lo dice Adela. Entonces, el cuerpo también te da una línea que seguir en ese personaje, un carácter, una forma con la que empezar y, bueno, pues esas tres cosas me ayudaron bastante. Sí, Martirio creo que durante la obra se va llenando de unos sentimientos negativos, de odio, de envidia. Ella sabe lo que está pasando con Adela y con Pepe y ella, como buena cristiana, porque también la religión importa mucho en el personaje de Martirio y en la obra en general, ella se va callando, se va callando, se va callando y al final de la obra sufre esa transformación, utiliza a Adela para o sea, explota con ella y al final pues la delata delante de sus hermanas, de su madre y así es como pues pone todo su odio y finalmente, ya digo, como explota en ese final, en esa escena final. Bueno, Martirio sabe desde el comienzo de la obra que Adela se ve con Pepe el Romano y durante toda la obra ella es la única junto con Poncia, pero bueno, Martirio no sabe que Poncia también lo sabe. Entonces ella es la única que se está aguantando las ganas de decirlo, ¿no? De avisar a su madre y a sus hermanas para decir que algo está pasando. Y intenta, lo que intenta es hundir anímicamente a Adela. O sea, la dice, pues qué pena esos ojos que no van a ser para nadie, ni ese cuerpo que no va a ser para nadie. La intenta arrastrar al infierno en el que Martirio vive, pero no puede, porque Adela tiene una libertad y una valentía que Martirio no tiene. Entonces, todo esto se va acumulando en ella hasta el final de la obra bueno, que ya no aguanta más y ante la insistencia de decirle a su hermana que pare y Adela de decir que no va a parar porque está enamorada y le da igual ya todo, pues Martirio explota y es cuando llama a su madre y cuando delata a su hermano. En esta escena, que ya es casi el final, cuando Angustias dice que Pepe no viene esta noche, el director, Jorge de Juan, creó una mirada entre Adela y Martirio, cuando justamente Angustias se va, dice esa frase y Adela mira a Martirio. En ese momento yo lo que sentí es que Martirio decide en ese mismo momento, esa mirada, Martirio decide que esta noche va a acabar con todo esto y va a ir al corral
y a decirle a su hermana que pare toda esta locura. Esto es curioso porque después de hacer funciones y funciones, lo descubrí no hace, bueno, relativamente poco, y eso es lo bonito del teatro, ¿no? Que vas descubriendo en cada función cosas de tu personaje, de lo que piensa, de lo que siente en cada momento. Y sí, ese es un momento fundamental para Martirio, porque en ese momento decide que esa noche va a acabar todo. Bueno, aparte de, para crear este personaje del contexto histórico, del mismo texto que Lorca escribió y de lo corporal, ¿no? Específico de Martirio, también como actriz española y bueno, que en esta época fue cercana relativamente. Por ejemplo, me fijo, sin ir más lejos, en mis abuelos. Mi familia, parte de ellas de Jaén, que es un sitio también muy caluroso, es de un pueblo, entonces ese carácter un poco seco, agrio de la gente de esos pueblos tan de secano, con ese calor que te lleva anímicamente hacia el suelo, o sea, hacia el cansancio, esta aspereza. Entonces, bueno, también me fijé, por supuesto, en todo esto. De hecho, mi abuela, por ejemplo, estuvo de luto mucho tiempo porque murió su marido y bueno, pues el vestir de negro. Todo esto no ha pasado demasiado tiempo, o sea, nosotros lo hemos podido ver en nuestros abuelos y en nuestros familiares, entonces también me ayudó mucho recordar todo esto y ponerlo en mí. Sí, pienso que Martirio es el personaje más trágico de la obra, ya que aunque Adela es la que muere al final de la obra, pero ella, Adela, tiene esa libertad para expresarse y para perseguir su sueño, sus deseos. De hecho, llega a estar con Pepe y al final de la obra, Martirio tiene una frase que dice: dichosa ella mil veces que lo pudo tener. Entonces, Martirio no tiene esa libertad, ¿no? Su carácter no le impide hacer realidad su deseo, que es de estar con Pepe, y sufre durante toda la obra porque es la más débil de las hermanas, es la que, pues su nombre lo indica, ¿no? Martirio, es la más atormentada, que lleva el martirio consigo. Y sí, efectivamente es el personaje más trágico porque siente ese mismo deseo que Adela tiene dentro suya, ese mismo fuego, pero no lo puede sacar porque, como ella misma dice, se considera débil y fea y, y bueno, sufre durante toda la obra, la que más.
Bueno, el haber interpretado a la novia en Bodas de Sangre, la producción del Cervantes Theatre y otras producciones que he hecho sobre Lorca, me ha dado un conocimiento de la personalidad de Lorca, de su simbología, de su temática, y eso pues me ha ayudado mucho a interpretar a Martirio. Todo lo que habla Lorca de la represión de la mujer, en esa España profunda, de esa simbología, la sed, el calor, el caballo, toda esa pasión que yo creo que Lorca significa para el teatro, esa sensibilidad, ese entendimiento de la mujer que tiene como hombre, ¿no? Pues me ha ayudado muchísimo a crear este personaje. Con un cuchillito que apenas cabe en la mano, pero que penetra fino por la carne asombrada, por la carne asombrada, y que se para en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito.